Hola a todos, estamos en un capítulo más de los paralelismos que hacemos, ¿no es cierto?, de obras literarias o obras mitológicas también, eh, comparando sus semejanzas y diferencias. ¿Ya? Hemos visto un paralelismo entre Tristán y Isolda y también Romeo y Julieta, un paralelismo entre también el Minotauro, ¿no es cierto? Teseo el Minotauro y David y Goliat, otros paralelismos que hemos visto. Bueno, el día de hoy vamos a ver, no voy a decir con qué lo voy a comparar porque lo vamos a ver después, no voy a hacer spoiler, vamos a hablar de la Odisea. Bueno, ¿qué es la Odisea? La Odisea está escrito como un poema eh, en distintos capítulos, ¿no es cierto? Tiene una métrica escrita por Homero, ¿no es cierto? En una especie de saga, porque es la continuación, ¿no es cierto?, de la Ilíada. ¿No es cierto? La Ilíada que retrata la guerra de Troya, en Ilion, ¿no es cierto?, como la ciudad específica donde se estaba peleando y Troya como la nación, ¿cierto? Entonces a los troyanos también se le llama, tenían gentilicio teucros, ¿no es cierto? Tenían otro gentilicio también, que era el gentilicio de, justamente asociado a Ilion, también que se le llamaba, ¿no es cierto?, ilienses. Y también había otro que se le decía los dardanios. Ya, no vamos a entrar mucho en lo que es la Ilíada porque no es el tema de hoy la Ilíada, ¿no es cierto? El tema de hoy es básicamente la Odisea, pero sí entender que es la consecuencia de la Ilíada. Porque, ¿no es cierto?, cuando termina la Ilíada, nuestro héroe, nuestro protagonista en esta historia, eh, genera como una especie de maldición a Poseidón. Entonces Poseidón lo castiga, con una maldición de que él no vaya a llegar a su destino, a su isla, que es Ítaca, ¿no es cierto? En regreso de su familia, ¿no es cierto?, de Penélope y de Telémaco, que lo había dejado en custodia de su fiel amigo Mentor. Bueno, entonces comienza él como una especie de... Él era un comandante de la tripulación. Entonces, ya con algunos, podríamos decir, reliquias de la misma guerra de Troya, porque él es el sobreviviente de la guerra de Troya, o sea, él realmente es un sobreviviente de una historia que le quitó la vida a los mejores héroes. Estamos hablando de Aquiles, estamos hablando de Héctor, de distintos héroes que físicamente eran más fuertes que él. Pero él siempre destacó por otras cosas, ¿no es cierto? Por su ingenio, por su viveza, por su paciencia. Él fue de la idea también del caballo de Troya, ya. Y eso es todo lo que voy a hablar de la Ilíada, porque... Pero necesito conectar ambas historias, porque son una saga. Entonces ya él luego yéndose, partiendo con la tripulación que él comandaba, eh, acá vamos a ir haciendo lo más resumido posible, porque lo que nos interesa a nosotros es el paralelismo que existe y además los símbolos que también tiene la historia. Los símbolos, ¿no es cierto?, más profundos, lo que representa, pero si usted lo quiere ver en simple también no es necesario ver, sino como también como elementos de la cultura y de la tradición, ¿no es cierto? No necesitamos profundizarlo, o cada uno lo puede profundizar como el criterio le diga. Bueno, entonces él primero llega a una isla, que es la isla de los Cíclopes. Entonces, en esta isla de los Cíclopes, él tiene que acá poner en parte de gran medida su ingenio, nos muestra lo que hace que
Odiseo sea Odiseo, que es justamente ese ingenio y esa capacidad de planificación. Porque él, uno de estos cíclopes que había en esta isla, que era a su vez hijo de Poseidón, eh, primero le pregunta el nombre y él le dice nadie, demostrando un ingenio, una capacidad previsora, una capacidad de ver lo que puede venir después de una manera rápida, ¿no es cierto? Le dice nadie. Entonces él queda ahí con él, está como lo atrapa en una caverna, ¿no es cierto? Y le dice que se lo va a comer. Entonces en los distintos cuevas que están alrededor habían otros cíclopes. Entonces él empieza a tener una disputa con el cíclope y de manera de evitar cualquier riesgo, ¿no es cierto? Le dice este nombre, ¿por qué? Porque el cíclope en un momento, más bien los demás cíclopes empiezan a preguntar con quién está. Este cíclope, que podemos decir el nombre, ya lo vamos a decir el nombre, porque yo voy a leer un capítulo específico de la Odisea y vamos a ir conformando más. Pero siempre hago una reseña, digamos, con mis palabras para poder ir a hacer una introducción. Entonces, este cíclope empieza a contestar lo que dicen los otros, porque le dicen, ¿con quién estás? Y dice, nadie, con nadie. Entonces, se dan cuenta, ¿qué es lo que te pasa? Nadie. Y queda como en la total desprotección frente al acontecimiento que hace Odiseo, que es, ¿no es cierto?, lo deja ciego. Le entierra un objeto que ya vamos a entrar en detalle que es caliente, me parece, y en este momento lo vamos a... y lo deja ciego, sí, es como un objeto caliente. Entonces, básicamente, escapa en ese momento y el cíclope queda en la imposibilidad de poder hacer una revancha. Pero en esa... ahí nos muestra la contradicción de la obra homérica y parte también de la cultura general helénica. Me gusta decirle cultura griega, cultura helénica en ese tiempo. Aunque sabemos que estas obras están más bien ambientadas en una... no son en la época helénica, porque en la época helénica estamos hablando mucho después. Es más bien una época arcadia por ahí, incluso anterior. Pero no micénica, porque la época micénica es la primera época, entonces están como pensadas en hablar de la primera época. Por ejemplo, la misma Ilíada y la Odisea hablan de una época micénica, pero obviamente son escritas después. Eso es lo que hay que entender, que los escritores siempre son posteriores, entonces es después de una época micénica, antes de una época arcadia. Bueno, entonces, volviendo al tema central, se logra escapar, pero en esa arrogancia que tiene Odiseo, revela su nombre, revela su nombre. Y frente a la revelación de su nombre, frente a eso, el cíclope puede hacer una maldición y hace una maldición. Es más bien reafirma la maldición de Poseidón, porque Poseidón ya lo había maldecido antes, y aquí el hijo de Poseidón nuevamente. Entonces ya la furia de Poseidón frente a él es inmensa. Entonces, eso tiene repercusiones en no llegar a su destino. Ahí vamos a ver que él también tiene la protección de otras divinidades. Por ejemplo, tiene la protección del dios Eolo, de los vientos. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo. Pero antes que eso, él llega a una isla, a otra isla. Escapa, porque la tribulación todo estaba funcionando bien, en fin. Y llegan a una isla de una criatura que algunos le dicen una oceánide, otros dicen, incluso le dicen una pléyade, una nereida incluso. Bueno, lo concreto podemos decir era una ninfa. Era una ninfa
Era una divinidad menor, no era una divinidad con un rango alto, digamos. Incluso algunos la hablan como simplemente una hechicera, a ese nivel, como una humana hechicera. Porque ahí sí que hay disputa en este personaje, hay muchos relatos distintos. Que ese personaje no es otra que Circe. Entonces, aquí Odiseo estamos pensando cronológicamente que él estaba con prácticamente toda su tripulación. Porque de la isla de los cíclopes se salvan el resto de su hombre, él queda atrapado, él en el fondo. Bueno, entonces acá, cronológicamente, él primero, con el olfato que tiene, no baja de la tripulación, del barco. Entonces bajan los demás tripulantes. Algo le señala a él que no se baje. Entonces esta ninfa, vamos a llamarle esta hechicera, como que es lo más acertado que podemos decir, era experta en la hechicería, en la magia, tanto herbal, generalmente transformación de animales. Entonces transforma a una parte importante de los tripulantes, porque tampoco se bajan todos, algunos se quedan con él. También hay uno que es encargado de darle el aviso a él. Entonces, que se salva en ese momento. Pero podríamos decir esta avanzada de tripulantes que bajan inmediatamente, siendo efervescentes por el deseo, siendo objeto en alguna medida, de una curiosidad, quizás también una lujuria, en fin, bajan y son transformados en cerdos por esta hechicera Circe. Entonces va este mensajero que le hablé y le da el mensaje a Odiseo, que tenga cuidado, que hay una hechicera en esa isla, que lo puede transformar en un animal, en fin. Entonces en ese intertanto él baja y se le aparece Hermes. Para los que no saben, Odiseo era descendiente de Hermes, era del linaje de Hermes. Era algo así como el bisnieto de Hermes, el linaje. El abuelo de Odiseo era nieto de Hermes. Entonces, él ya le hablaba, hay otros mitos, otras historias que van completando toda esta información, pero Odiseo era del linaje de Hermes, era el bisnieto de Hermes. Entonces, que decían que justamente que tenían habilidades como asociadas a la astucia, eran rápidos, incluso hasta ladrones, eran como muy rápidos con las manos, eran buenos para los ardid, para hacer trampa, astucia, pero siempre asociada así a algo como que es justificado, como algo para poder salvarse, ¿no es cierto? Bueno, entonces Hermes le entrega como un consejo a Odiseo, que hay una planta, que él consumiendo esa planta, los hechizos de esa ninfa no van a tener efecto en él. ¿Ya? Entonces él llega ahí y Circe, totalmente ya, podríamos decir, desgastada, que su magia no funcionaba frente a él, no había nada mejor que ofrecerle como que sea como que ellos gobiernen esa isla. Y vive un año con ella. Algunos dicen que tuvo hijos, de hecho hay como 3 hijos que tuvo, entre uno de esos es latino, también se habla de un héroe latino que generalmente fue un personaje que buscó como vincular al mundo griego al mundo romano. Y además aludiendo a que los latinos fueron los primeros, la primera población, digamos, no griega, que pobló la península itálica, lo que incluso llamado aborígenes, con el nombre literal aborigen, que después se empezó a ocupar de una manera genérica. Pero los latinos fueron el primer pueblo de todos estos pueblos que posteriormente van a conformar Italia, fue el primero. Entonces, de los cuales descienden, ¿no es cierto?, los que se mezclan en realidad, porque después tienen una disputa con los sabinos, a su vez después... Esto lo podemos decir porque igual es importante.
entender el vínculo que tuvo Grecia con Roma, que es más allá de que los romanos conquistaron Grecia, es mucho más que eso. Después que se vuelve a vincular en la Eneida, que es una historia, ¿no es cierto?, que de un sobreviviente de Troya, justamente de Ilion, que se llamaba Eneas. Entonces da lugar al nombre Eneida, donde él básicamente funda una ciudad en Italia, que esa ciudad se llamaba Alba Longa, la cultura albana, que no es otra que una cultura que incluso Rómulo le toca vivir con esa cultura antes de él fundar Roma. Entonces estamos hablando de culturas que estaban antes que Roma. Tan paralelo como los etruscos o como los sabinos, que eran otros pueblos que estaban ahí antes. Los mismos latinos, que son los primeros. Entonces, esta cultura de Alba Longa es una cultura que incluso es posterior incluso a los latinos. Pero estaban vinculados porque ambos en el fondo igual descendían de Grecia. Uno descendían de Troya y el otro descendían de Grecia. Ya, entonces, volviendo al tema, en esta isla entonces el gobierno tiene estos 3 hijos, que uno es latino y por eso sale todo el tema que hable. Vamos a empezar a leer un capítulo de la Odisea, importante para que nos pueda dar un poquito más de información y ir confirmando y verificando lo que hemos ido hablando. Ya. Es el canto número 9. Odiseo cuenta sus aventuras, los cicones, los lotófagos y los cíclopes. Aquí antes de comenzar es importante decir que en una isla Odiseo comienza a contar las historias que él había vivido. Se hace una especie de... Lo mismo que se hace en la obra que voy a comparar. El autor empieza como a hablar de sus aventuras a otros. Pero en este caso estamos hablando de una isla totalmente no hostil, una isla totalmente, ¿no es cierto?, aliada, donde a él la escucha totalmente de una manera no hostil. Ya. Todo el día hasta la puesta del sol estuvimos sentados, comiendo carne en abundancia y bebiendo dulce vino, que el rojo licor aún no faltaba en las naves, pues habíamos hecho gran provisión de ánforas al tomar la sagrada ciudad de los Cicones. Estando allí echábamos la vista a las tierras de los cíclopes, que se hallaban cerca, y divisábamos el humo y oíamos las voces que ellos daban, y los balidos de las ovejas y de las cabras. Cuando el sol se puso y sobrevino la oscuridad, nos acostamos en la orilla del mar. Más así que se descubrió la hija de las montañas, Eos, de rosáceos, dedos, los llamé a junta y les dije estas razones. Quedaos aquí, mis fieles amigos, y yo con mi nave y mis compañeros iré allá y procuraré averiguar qué hombres son aquellos, si son violentos, salvajes e injustos, u hospitalarios y temerosos de las deidades. Cuando así hube hablado, subí a la nave y ordené a los compañeros que me siguieran y desataran las amarras. Ellos se embarcaron al instante y sentándose por orden en los barcos, comenzaron a batir con los remos el espumoso mar. Y tal luego como llegamos a dicha tierra, que estaba próxima, vimos en uno de los extremos, casi tocando al mar, una excelsa gruta a la cual daban sombra algunos laureles. En ella reposaban muchos hatos de ovejas y de cabras, y en contorno había una alta cerca labrada con piedras profundamente hundidas, grandes pinos y encinas de elevada copa. Allí moraba un varón gigantesco, solitario, que entendía en apacentar rebaños lejos de los demás hombres, sin tratarse con nadie, y apartado de todos, ocupaba su ánimo en cosas
inicuas. Era un monstruo horrible y no se asemejaba a los hombres que viven de pan, sino una selvosa cima que entre altos montes se presentase aislada de las demás cumbres. Entonces ordené a mis fieles compañeros que se quedasen a guardar la nave. Escogí las 12 mejores y juntos echamos a andar, con un pellejo de cabra lleno de negro y dulce vino que me había dado Marón, vástago de Evantes y sacerdote de Apolo, el dios tutelar de Ismaro, porque respetándole lo salvamos con su mujer e hijos que vivían en un espeso bosque consagrado a Febo Apolo. Marón me hizo ricos dones, pues me regaló 7 talentos de oro bien labrado. Talento sabemos que es el dinero, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los dones, un presente, un regalo. Una cratera de plata, vasija, y 12 ánforas, ánforas sabemos como la forma de una, de un vino dulce y puro, bebidas de Dios. Era la manera, ¿no es cierto?, de beber mediante la ánfora, que no conocían sus siervos ni sus esclavos, que también se ve en obras arábicas, ¿ya? Por ejemplo, en Alibaba y los 40 ladrones, cuando se esconden en la ánfora, también se ve. Ya, sino tan solo él, su esposa y una despensera. Cuando bebían este rojo licor, dulce como la miel, echaban una copa del mismo 20 de agua, y de la cratera salía un olor tan suave y divinal que no sin pena se hubiese renunciado a saborearlo. De este vino llevaba un gran odre, completamente lleno y además viandas en un zurrón. ¿Qué es zurrón? Buena pregunta. Odre es el material donde se toma el vino, como de cuero, ¿no es cierto? Y zurrón ya vamos a explicar qué, porque yo la verdad no lo sé. En este momento por lo menos, si algún momento lo vi, pues ya desde el primer instante se figuró mi ánimo generoso que no se nos presentaría, un hombre dotado de extraordinaria fuerza. Pronto llegamos a la gruta, más no dimos con él porque estaba apacentado las pingües ovejas. Entramos y nos pusimos a contemplar con admiración y una por una todas las cosas. Había zarzos cargados de quesos, zarzos plato. Los establos rebosaban de corderos y cabritos, hallándose encerrados, separadamente los mayores, los medianos y los recentales. Recentale un ternero joven, ¿ya? Y goteaba el suero de todas las vasijas, tarros, etcétera, y de que se servían para ordeñar. Los compañeros empezaron a suplicarme que nos apoderásemos de algunos quesos y nos fuéramos, y que luego sacando prestamente de los establos los cabritos y los corderos y conduciéndolos a la velera nave, surcamos de nuevo el salobre mar. Mas yo no me dejé persuadir. Mucho mejor hubiera sido seguir su consejo con el propósito de ver a aquel y probar si me ofrecería los dones de la hospitalidad. Pero su venida no había de serles grata a mis compañeros. Encendimos fuego, ofrecimos un sacrificio a los dioses, tomamos algunos quesos, comimos, aguardamos sentados en la gruta, hasta que volvió con el ganado. Traía una gran carga de leña seca para preparar su comida y la descargó dentro de la cueva, con tal estruendo que llenos de temor nos refugiamos apresuradamente en la misma. Luego metió en el espacioso antro todas las pingües ovejas que tenía que ordeñar, dejando a la puerta dentro del recinto de altas paredes los carneros y los bucos. Buco es el macho cabrío. Después cerró la puerta con un pedrejón, una piedra grande,
y pesado que llevó a pulso y que no hubiesen podido mover del suelo 22 sólidos carros de 4 ruedas. Tan inmenso era el peñasco que colocó a la entrada, se sentó enseguida, ordeñó las ovejas y las baladoras cabras. Balar es de ahí viene la palabra baladora. Todo como debe hacerse, y a cada uno le puso su hijito. Está totalmente relatando, narrándonos la experiencia que tuvo con el gigante, con el cíclope. Que colocó la entrada, se sentó enseguida, ordeñó a las ovejas. Todo como debe hacerse, y a cada uno le puso un hijito, como había señalado. A la hora, haciendo cuajar la mitad de la blanca leche, la amontonó en canastillas de mimbre y vertió las restantes en unos vasos para bebérsela, y así serviría la cena. Acabada la prontitud tales faenas, encendió fuego y al vernos nos hizo estas preguntas. Oh forasteros, ¿quiénes sois? ¿De dónde llegasteis? ¿Venís por algún negocio o andáis por el mar a la aventura, con los piratas que divagan, exponiendo su vida? Así dijo, nos quebraba el corazón el temor que nos produjo su voz grave y su aspecto monstruoso. Mas con todo eso le respondí de esta manera. Somos aqueos, a quienes extraviaron al salir de Troya. Los aqueos sabemos que son los micénicos, el pueblo que peleó la guerra de Troya, ¿no es cierto? Los griegos, esos son los aqueos. Vientos de toda clase, son también los primeros, los primeros son los minoicos, pero y luego también de unos indígenas que habían en helenos, que eran los pelasgos, pero posterior a eso, los primeros, digamos, como pueblo, civilización dentro del continente europeo, son los aqueos. Ya. Entonces, después de esto que él dijo que somos aqueos y acabamos de salir de Troya, vientos de toda clase que nos llevan por el gran abismo del mar. Deseo de volver a nuestra patria. Llegamos aquí por otra ruta. Ojo que Odiseo o Ulises era evidentemente aqueo, pero él era una isla, que es Ítaca, otra isla aparte. Era como una isleta chica que él era como el rey de esa isla. Bueno, entonces por otros caminos, porque de tal suerte debió de ordenarlo Zeus. Nos preciamos de ser guerreros de Agamenón, Atrida, cuya gloria es inmensa debajo del cielo. Tan grande ciudad ha destruido y a tantos hombres ha hecho perecer. Y venimos a abrazar tus rodillas por si quisiéramos presentarnos los dones de la hospitalidad o hacernos algún otro regalo, como es costumbre entre los huéspedes. Respeta pues a los dioses, varón excelente, que nosotros somos ahora tus suplicantes. Y a suplicantes y forasteros los venga Zeus hospitalario, el cual acompaña a los venerandos huéspedes. Así se habla. Así le hablé más bien, dice. Y me respondió enseguida con un ánimo cruel. Oh forastero, ¿eres un simple o vienes de lejanas tierras cuando me exhortas a temer a los dioses y a guardarme de su cólera? Que los cíclopes no se cuidan de Zeus, que lleva la égida. Égida es escudo, de los bienaventurados númenes. Los númenes son divinidades, como otra manera de decir dioses. ¿Está interesante esa palabra? Númenes, recuerden. Bueno, porque aún les ganan en ser poderosos. Él lo que en el fondo le dice que él no se arrodilla ante los dioses, en castellano simple. ¿Por qué? Porque él es también es una criatura mitológica, una criatura más que mitológica, estamos hablando pensemos que en un imaginario lírico, o sea, literario, un ser no puede dudar de su existencia. Entonces, es evidente que en lo que resuena aquí es que en simple estamos hablando de una criatura que puede sentirse aún más fuerte que los dioses, porque estamos hablando de que los gigantes, en este caso los particulares, los cíclopes, eran criaturas que estaban antes que los dioses olímpicos, los precedían. Y ese es el punto. Eran hijos de titanes, pero en este caso ese gigante era hijo de Zeus, o sea, de Poseidón, pero con una criatura anterior a Poseidón. Entonces ahí está el punto.
Ese gigante era hijo de Poseidón, pero con criaturas titánicas, con criaturas que estaban antes. ¿Ya? Entonces, por eso estas criaturas nunca le tuvieron una pleitesía a los dioses olímpicos. Que era la pleitesía que simplemente le tenían los humanos, porque los humanos habían sido creados por los dioses. Por Zeus, en una de las distintas mitologías. Ustedes saben que en la mitología griega hay distintas entregas del origen de la vida, del mundo, de todo. Pero en una son creados, ¿no es cierto?, por Zeus. Pero no se les da el fuego, no se les da la inteligencia, y el que les roba el fuego, como para que ellos empiecen a prosperar, es Prometeo. Bueno, pero esa es la más oficial, que la mitología griega son creados por Zeus. Volvamos entonces. Y estas criaturas, los mismos cíclopes, son antes que los dioses. Entonces por eso ellos no le dan pleitesía. Tan simple como eso. Bueno. Pero dime, ¿en qué sitio al venir dejaste la bien construida embarcación? Si fue por ventura, en lo más apartado de la playa o en un paraje cercano, a fin de que yo lo sepa. Así dijo para tentarme.